Una niña que vivía con sus papás, que no había vivido ninguna violación y estaba viviendo un trastorno de estrés postraumático por haber visto pornografía desde muy corta edad. Creo que todas las personas y dueños de medios de pornografía deberían de estar en la cárcel y en prisión, así como el dueño de OnlyFans. Sí, el tema de la adicción a la pornografía, que creo que es aún más discreta porque eso sí es en lo íntimo, en lo privado. Digo, en el casino alguien te puede ver y en tu baño no. El trauma del abandono en un huérfano digital es mucho más fuerte que el trauma del abandono del niño que está en el orfanato. Los brain rot, el niño andaba viendo un video, reiniciándolo, lo veía. Así estaba. Yo decía, ¿estás viendo esto? Y es lo que generan estos juegos, estos videos, porque está una hiperestimulación de luz, movimiento y sonido. Las guerras el día de hoy no se ganan con armas, se ganan con algoritmos. Los niños están pasando más horas en la vida digital que en la vida real. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos una gran invitada. Una invitada que está, al igual que su hermana, y esto lo digo porque lo dije también en su podcast, protegiendo los cerebros, protegiendo las infancias, protegiendo la familia, protegiendo la nación, yo lo diría. Vamos a conocerla juntos y vamos a ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Maite Llamas, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien. Encantada de estar aquí con ustedes. Maite, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Es la tradición para romper el hielo, saludarnos. Maite, todos podemos tener la percepción de quién es alguien. Yo estoy viendo tu contenido. Puedo tener una idea, pero nada como escucharlo de primera mano. En pocas o muchas palabras, ¿quién es Maite? Ok. Yo soy psicoterapeuta infanto-juvenil. Me enfoco en trabajar la adicción a pantallas y redes sociales en niños, niñas y adolescentes. Soy cofundadora del centro Restart, el primer centro de dependencia a pantallas, ansiedad y depresión. Eso es como en pocas palabras quién soy hoy. Dijiste que eras especialista o te dedicabas especialista en cuidar a los niños. Dijiste es que es algo que no había escuchado. Soy especialista en adicción a pantallas y redes sociales en niños, niñas y adolescentes. ¿A partir de qué momento en la historia? Porque esto me da genuina curiosidad. Eso es una especialidad. O sea, ¿a partir de qué momento se dan cuenta? Hay una problemática, necesitamos especialistas que la resuelvan. Mira, realmente hasta ahorita se está viendo esta problemática. O sea, anteriormente no había nada que dijera las pantallas son un problema. Empezó con los videojuegos, por ejemplo, ya está categorizado una adicción a videojuegos, pero la tecnología está nada de ser categorizado. Por eso es el centro especialista en dependencia a pantallas, porque no está categorizado como una adicción. Malamente todavía, pero está a nada de serlo. Especialista, he estudiado en muchísimas partes de diferentes lugares, sin embargo en México todavía no hay ninguna especialidad, ningún estudio como tal. Yo soy especialista de España, sin embargo estamos buscando que en México también se haga obviamente algo que todas las personas que estamos trabajando en salud podamos informarnos sobre esto. Maite, antes de pasar en qué consiste lo que haces, qué problemática hay, que yo creo que todos los que estamos aquí saben que hay una problemática y saben que, digo, inclusive yo soy víctima de. Pero antes me gustaría saber por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas. ¿Tuviste algún problema? Porque siempre hay ese momento en el que, como el aha moment, así lo dice Russell Brunson, no sé cuál sea el tuyo. Mira, realmente yo llevo muchos años dando terapia y hubieron 2 casos en los que dije, tenemos que hacer algo sí o sí. Yo tenía el caso de una paciente que tiene 16 años y fue tratada sexualmente desde los 8 hasta los 14 años, que la rescataron y que ahorita ya se encuentra en un lugar estable. Sin embargo, ella presentaba una sintomatología de estrés postraumática de libro. Perfectamente una sintomatología de estrés postraumática. Entonces yo la empecé a tratar. A la par me llega otra paciente con un contexto sociocultural, socioeconómico totalmente diferente, con la mismita sintomatología. Una niña que vivía con sus papás, que no había vivido en sí. Listo. Una niña que vivía con sus papás, que no había vivido ninguna violación. Sin embargo, la escuela me la mandó a mi terapia privada y me dijo, Maite, esta niña tiene conductas hipersexualizadas, está teniendo toda una sintomatología muy grave, no sabemos por lo que pasó.
Viéndolo un poquito más a profundidad, esta niña estaba viviendo un trastorno de estrés postraumático por haber visto pornografía desde muy corta edad. Pero imaginemos una niña que había sido tratada sexualmente desde los 8 hasta los 14 años a una niña que había visto pornografía a los 8 años. Por así decirlo, tienen los mismos síntomas. Tenía exactamente los mismos síntomas. A la par, mi hermana estaba igual viendo toda la captación que se estaba haciendo de violencia, de todo, mediante videojuegos, y fue aquí cuando las dos dijimos, tenemos que hacer algo, o sea, esto no puede seguir pasando, y conforme fuimos avanzando, sí nos pudimos dar cuenta que realmente los niños están teniendo trastornos de estrés postraumático por violencia en redes sociales, por pornografía, por todo esto que se ve a una edad que el cerebro simplemente no está listo de verlo. Mencionaste algo muy interesante, conductas hipersexualizadas. ¿Cuáles son esas conductas hipersexualizadas? Mira, un trastorno de estrés postraumático por abuso sexual se ve una sintomatología muy clara. Una de estas sintomatologías es la conducta hipersexualizada. Por ejemplo, los niños empiezan a explorar, no sé, sus partes íntimas a los 4 años. Empiezan a decir, ok, yo tengo pene, yo tengo vagina, y eso se empieza a ver a los 4 años, ¿no? Sin embargo... Eso es sin abuso. Eso es sin abuso. Okay. Normal. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Los niños a los 4 años no se preocupan si se les ve la pierna, no se preocupan si se les caen los pantalones. Por supuesto que no se preocupan. Cuando ellos empiezan a los 4 años a buscar diferentes tocamientos, y a los 8 años, por ejemplo, que no se preocupan porque se les vean sus partes íntimas, empiezan a buscar o empiezan a comentar ciertas cosas sexualizadas, es aquí cuando es un foco rojo y cuando se dice hay un abuso. Existen 2 tipos de abuso. Está el abuso de contacto y el abuso de no contacto. El abuso de contacto es todo aquel abuso que se lleva mediante un contacto, ¿no? Aquí entra lo que es la violación. Y el abuso de no contacto entra la pornografía. Ver o hacer ver a alguien algo que él no quiere ver. Y estos niños, por supuesto, están viviendo un abuso de no contacto. Simplemente, hoy en día, no se ve como un abuso. La edad promedio en México del primer contacto a la pornografía es de los 6 a los 8 años. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Es algo impresionante porque realmente con todos, por ejemplo, hemos tenido muchos acercamientos con personas que han vivido una adicción a la pornografía, y la mayoría de la gente que ha vivido una adicción a la pornografía, o que está viviendo una adicción a la pornografía, nos dice, es que yo tuve el primer contacto muy, muy chiquito y no lo vi en un tiempo, pero eso se me guardó como una memoria traumática. Entonces, conforme fui avanzando y volví a ver esa pornografía, yo lo recordé como una memoria traumática y lo empecé a buscar más como un estímulo de consuelo a esa memoria traumática. La misma memoria le da un pacificador el volver a vivirla y normalizarla un poco más, porque es decir, yo no lo viví como trauma y lo empieza a normalizar y es cuando se genera una adicción. Ok, es decir, ya tenemos inconscientemente, digo, no sé si sea inconsciente, ahorita me dirás, niños de 6 años adictos a la pornografía. No son adictos. Tenemos niños de 6 años que ya tuvieron el primer contacto y que la carretera cerebral de adicción hacia la pornografía está mucho más expuesta que cuando a los 12 años vean pornografía. ¿Sí me explico en esta parte? Sí. Okay, que tal vez un niño que la vio por primera vez a los 6 años es mucho más susceptible a tener un problema de adicción que uno que la vio por primera vez a los 12, 13 años. Así es. Oye, Maite, ¿cuál es? Perdón, antes de eso, para que si no se me va. El tema de niños y niñas alrededor de la pornografía, creo que existe un mito, no dice mito, tal vez es realidad. Bueno, yo creo que sí es verdad que es tal vez un problema más de hombres, de niños, el tema de ser adictos a la pornografía. Pero ahorita mencionaste un caso impactante de una niña, mujer, que se convirtió, en una persona adicta a la pornografía. No. Esta niña lo que vivió al ver pornografía tan chica es que lo guardó como un abuso. Lo guardó... Pero lo vio una vez, varias veces. Lo vio una vez de chica, a los 7 años. A los 7 años ella tuvo contacto con la pornografía. Este contacto con la pornografía toda pornografía es violenta.
Entonces, al ver este contacto con la pornografía, tuvo la misma sintomatología como si hubiera vivido una violación. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños no distingue entre lo que es real y lo que no es real. Aquí me gustaría explicar algo muy, muy importante. Nosotros tenemos algo en el cerebro que se llama sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es el que te dice, estás alerta. Tienes 3 respuestas: huye, ataca o acepta la muerte. Esas son las 3 respuestas que te manda el sistema simpático, pero tienes que reaccionar, lo cual funciona muchísimo, porque ¿qué pasa si ahorita aparece un oso? El sistema simpático despierta y entonces tú tienes que reaccionar con estas 3 cosas. Aviento a Leo. Cómetelo a él. Pero el sistema simpático lo necesitamos, es adaptativo. Y una vez que pasa la alerta, el sistema parasimpático le dice, ya cálmate, ya pasó. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Todos los niños que juegan muchísimo Xbox, que juegan muchísimos videojuegos, que ven redes sociales, que ven pornografía, el sistema simpático está trabajando todo el tiempo y le está mandando al cerebro, estás alerta, estás alerta, estás alerta, y lo que pasa es que el cortisol se eleva muchísimo y no puede bajar porque el sistema parasimpático no puede trabajar porque el sistema simpático nunca deja de trabajar. Y entonces es cuando aparecen estos trastornos de estrés postraumático. Yo tengo una pregunta. Dices que el contacto promedio de cualquier persona en México, el primer contacto con la pornografía es entre 6 y 8 años. Yo estoy casi seguro que yo a los 6 o 8 años no sabía qué significaba la palabra pornografía. Quiero pensar que la gran mayoría de niños tampoco saben en sí qué significa, ni qué están viendo tal vez, cómo llegan ahí. Y esto es algo súper importante porque la pornografía, el primer contacto con la pornografía siempre es por los amigos, siempre es porque agarró el teléfono del tío, del papá, del adulto hombre que tiene cerca de ellos. ¿Por qué digo hombre? Porque la pornografía sí está mucho más inclinada hacia los hombres. El simple contenido está mucho más inclinada hacia los hombres. Y aquí, por ejemplo, el niño que agarra el celular para hablarle al amigo, abre Google y que ve pornografía. Aquí nosotros lo trabajamos mucho con los niños como imágenes dañinas, imágenes que no me hacen daño, imágenes que no me hacen daño. Entonces, ellos no lo conocen como tal, como pornografía, pero son imágenes dañinas. ¿Por qué? Porque es una violencia y así lo guarda el cerebro. Okay. Maite, una pregunta. Digamos, van a haber personas las cuales van a tomar el tema de la pornografía como algo bastante... Ya nos ha pasado. Normal, regular, van a decir, la pornografía no es algo tan serio. Yo personalmente sí lo considero como algo más serio. Yo personalmente creo que todas las personas y dueños de medios de pornografía deberían de estar en la cárcel y en prisión, así como el dueño de OnlyFans. Pero creo que es sencillo para las personas entenderlo de esta manera. Digamos, conocemos lo que pasa cuando una persona se avienta una línea de cocaína, o cuando una persona fuma marihuana, o cuando una persona toma alcohol. ¿Cuál es ese proceso el cual lleva a tu cuerpo cuando consumes pornografía? Me gustaría empezar por pantallas y lo voy a llevar un poco a pornografía porque va un poco de la mano. Me gustaría hablar de la carretera cerebral de adicción. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de la dopamina. La dopamina es el personaje principal de cualquier adicción. La dopamina es el neurotransmisor del placer. Ahora imaginemos que en nuestro cerebro tenemos una carretera y la carretera lleva al punto de placer. Y tenemos un cochecito que nos lleva al punto de placer. ¿Qué es lo que pasa? Esa gasolina es dopamina. Y la dopamina y la gasolina te lo puede dar un abrazo, una salida al parque, ir con tus amigos. La dopamina sale por muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que pasa con las pantallas? Las pantallas llegan y le dicen a la gasolina Magna, vamos a ponerle Magna y Premium, tú no me sirves. Yo soy mucho más potente y el coche va a avanzar mucho más rápido con mi gasolina premium. Entonces las pantallas empiezan a enseñarle a ese cochecito que va a avanzar mucho más rápido con esta gasolina. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez la gasolina se va haciendo un poquito y un poquito y un poquito más chafa. Entonces van a necesitar más y más y más de esa gasolina. ¿Y qué es lo que pasa? Ese cochecito siempre va a necesitar más de esa gasolina para avanzar. Esos son con las pantallas. Y los niños se van acostumbrando desde chicos que el coche necesita esa gasolina para avanzar. Nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos muchos papás que nos dicen, Maite, lo llevé a Disney. Lo llevé a Disney de verdad, sentado, no quería hacer nada más
que estar en el iPad. Ustedes no sé si han visto, si tienen sobrinos, hijos, lo que sea, que pueden decir, es que no quiere hacer nada más que no sea estar en la pantalla. Por supuesto, su coche no avanza, cerebralmente no puede avanzar. Ahora, vámonos al tema sexual. ¿Qué pasa con la pornografía? Su coche, para llegar al punto de placer sexual, no avanza sin pornografía. Y entonces aquí tenemos un problema bien grave. Hablábamos mucho, por ejemplo, con los pacientes adictos a la pornografía de la masturbación. La masturbación llega a un momento donde no se puede sin pornografía, al momento de una adicción de pornografía. La relación sexual no se puede sin pornografía, al momento de tener una adicción a la pornografía. ¿Por qué? Porque simplemente, cerebralmente, el coche no avanza. Y es cuando tenemos una adicción. Maite, se me hace algo impactante este tema de las pantallas, y más porque está muy normalizado. Yo creo que hay muchas adicciones que destrozan y son más silenciosas que otras. Por poner un ejemplo, si eres un alcohólico, pues mucha gente se va a dar cuenta, ¿no? Como número uno, hueles, te ves como acabadón. Hay alcohólicos que nadie se da cuenta, pero digo, no son la normal, no son la cosa normal dentro de lo Pero alcohol. a fin de cuentas te das cuenta. Exacto, te das cuenta. Luego pues, pasas a cosas tal vez más discretas, como la ludopatía. Luego, ludópata es alguien discreto, puede estar perdiendo mucho dinero, puede ya deber su casa y nadie lo ve, nada más se está raro, pero no te das cuenta que se va al casino. Y luego está el tema también de lo que acabas de decir, el tema de la adicción a la pornografía, que creo que es aún más discreta, porque eso sí es en lo íntimo, en lo privado. Digo, en el casino alguien te puede ver, y en tu baño no, o en tu cuarto. Y está este tema de las pantallas, pero el problema es que está muy normalizado. Creo que es como el tema del alcohol, está muy normalizado y es una adicción y hace mucho daño. Pero el tema de las pantallas está muy normalizado y digo, yo me considero también adicto. Puedo estar horas sin darme cuenta, al menos de que recupere la conciencia y me estoy haciendo güey, sal a dar una vuelta, haz lo que tengas que hacer. Y creo que la gran mayoría de personas que nos están viendo, tristemente, lo somos. Y yo creo que esto es un problema que pues, tal vez nuestros papás, por no saber protegernos de la pornografía, no le estoy echando, digo, la pornografía, de las pantallas, no le estoy echando la culpa, pero es una realidad de que alguien a nosotros nos dio un teléfono y alguien le va a dar un teléfono a esas siguientes generaciones. ¿A partir de qué momento tú dirías que es válido, bueno, que no va a hacer tanto daño dar un teléfono, dar una pantalla a un niño? Porque todos hemos visto niños que no les das el iPad y te arman una escena, dale el iPad, dale el teléfono, dale el aparato. Sí. Pero es que aquí está pasando algo súper importante. Te digo las edades, porque ya los centros de pediatría ya tienen específicamente qué edades para las pantallas. Pero aquí hay algo bien importante, es al momento de que tú le das la pantalla siempre al niño, evitas la emoción incómoda. Todo el mundo tenemos emociones incómodas, todo el mundo. Y tú llegas a tener enojo, yo llego a tener tristeza y es totalmente normal y lo tienes que sentir. Pero ¿qué le estás enseñando al niño de 2 años? Que si él siente tristeza, enojo, lo que sea, su pacificador, su chupón digital es la pantalla. Y entonces ese niño aprende que no debe de sentir esas emociones. Hoy en día, en el centro, tenemos pacientes que al sentir tristeza, enojo o cualquier emoción incómoda, su cerebro se apaga y se desmayan. Ya tenemos de estos casos. ¿Por qué? Porque desde chiquitos les enseñaron, al cerebro le enseñaron que no puede sentir esta emoción. Y recordemos que el cerebro es como una plasti. Entonces, lo que tú le enseñas de chiquito, él se moldea perfectamente. Entonces, si tú le enseñas que esa emoción no se puede sentir, el cerebro la va a bloquear, que es lo mismo del sistema simpático y parasimpático. Si tú le enseñas al cerebro que siempre tiene que tener el cortisol alto, siempre lo va a buscar. Y siempre va a haber un estrés crónico. Y todo el tiempo va a buscar ese estrés porque se lo enseñaste de chico. Porque las pantallas generan estrés. Ok. Pero una pregunta, ¿se puede volverse adicto al estrés? Por supuesto. Claro. De hecho, las pantallas generan una adicción al estrés. Es que justamente me recordaste ahorita en la biografía de Elon Musk, una de las cosas las cuales Walter Isaacson, que es el autor del libro, él habla acerca de cómo la esposa de Elon Musk junto con sus parejas, ellos hablaban acerca de cómo él estaba adicto al estrés, constante estrés, que básicamente acababa un problema, pero ya quería tener otro problema porque si no como que no podía consigo mismo. Pero es que es exactamente lo mismo que estamos platicando, porque el sistema simpático se acostumbra a trabajar todo el tiempo y a subir ese cortisol. Si tú le dices al sistema simpático, ya no vas a trabajar, pero cuando estábamos moldeando tu cerebro, trabajabas todo el tiempo, el cerebro va a decir, no, yo lo necesito porque me enseñaron que necesito el cortisol todo el tiempo. Esto pudiera ser como cuando, por ejemplo, pasas ya me ando enojando. Pasas un tiempo sin teléfono
digamos, a mí me ha pasado que dejo el teléfono por un día o menos, sí, menos, como 10 horas. Y luego lo agarro y me aburro del teléfono, me estreso más de la cabeza y digo, en 10 minutos. Y a comparación luego pasas más tiempo. No, aquí lo que pasa es el síndrome de abstinencia. O sea, lo que tú estás platicando, el no estar con el teléfono y sentirte ansioso es lo que... No, yo digo que dejas el teléfono, digamos, yo dejo el teléfono por un día. Y yo estoy acostumbrado a estar en TikTok 1 hora, ejemplo. Luego, después de dejar ese teléfono por un día o 2, regreso a mi teléfono y apenas lo veo, me meto 5 minutos a TikTok y digo, ya, lo dejo, porque como que me genera estrés. Ok, eso no está normal. Pero, o sea, lo que puede estar pasando ahí es que tú tienes una carretera de adicción menos estimulada. ¿A qué me refiero con esto? Eres menos propenso a que haya una adicción, por lo tanto tu sistema de recompensa es diferente. Ahorita explico lo que es sistema de recompensa. Y también tu síndrome de abstinencia nunca va a estar tan elevado porque tu carretera de adicción no está tan estimulada. Por ejemplo, no sé si a ti desde chiquito te dieron pantallas desde que tenías 3 meses, desde muy, muy chiquito. Aquí significa que tu carretera no siempre estuvo como todo el tiempo en búsqueda de adicción. Ahorita que me preguntabas de las edades, sí lo voy a abordar porque es súper importante. De los 0 a los 6 años, 0 tiempo de pantallas. Esto sí va para los papás, súper importante. Ni una película. Sí, ahorita voy con eso, porque tus hijos no necesitan aprender de una pantalla, necesitan habilidades sociales, y las habilidades sociales se dan 1 a 1. Aprender de ti, por ejemplo, aquí me gustaría hablar de los huérfanos digitales. No sé si Mercedes les platicó de esto. Lo escuchamos en tu entrevista con Mike y Armando. Ok. Los huérfanos digitales. ¿Qué son estos huérfanos digitales? Todo aquel que nació después del 2000, que tuvieron papás presentes pero ausentes, que están teniendo papás presentes pero ausentes. ¿A qué me refiero esto? Tenemos millones y millones de niños que hemos dado talleres que nos dicen, es que mis papás ya no me ven a los ojos. Ya no se comunican conmigo a los ojos. ¿Por qué? Porque siempre tienen una pantalla. Entonces, estos niños realmente sienten abandono. Y de hecho, el trauma del abandono en un huérfano digital es mucho más fuerte que el trauma del abandono del niño que está en el orfanato. Y esto lo tenemos comprobadísimo. Tenemos casos de niños que han estado en orfanatos y casos de niños que son huérfanos digitales, y el trauma del abandono es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque es decir, yo sí tengo a mi papá, pero prefiere un celular que a mí. Y de hecho, en los talleres hay muchos niños que nos platican como, es que yo ya no le cuento nada a mis papás porque no me ve a los ojos, porque no le interesa, porque le importa mucho más su celular, y muchísimo de esto. Entonces, de los 0 a los 6 años, tu hijo necesita aprender de ti, sí o sí. Y no solamente eso, tu hijo necesita juego libre. El juego libre en la primera infancia es lo más importante. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto niños jugar. Y de repente ves al niño que le dice al otro, ya cállate, la regla va a ser así y así. Ahí tenemos al siguiente juez. Y también ves al niño que le dice, ok, tenemos 5 pelotas y las tenemos que repartir entre todos. Ahí ves al siguiente matemático. Es una práctica para la vida adulta. ¿Qué es lo que está pasando hoy? No tenemos niños que juegan. No está existiendo el juego libre. Y eso es peligrosísimo, porque además en el juego libre entra muchísimo lo que es el autoconcepto. Se empiezan a conocer a ellos mismos. Si tú no los dejas jugar, ellos no saben quiénes son. Y en la primera infancia eso es importantísimo. 0 tiempo de pantallas, excepción de películas en familia. ¿Qué son películas de familia? Inicio, desarrollo y fin. No videos cortos, no Cocomelon, no estas series que son de contenido inmersivo. ¿Qué es el contenido inmersivo? Perdón que lo diga. ¿Cómo saber si tu hijo está viendo contenido inmersivo? Si tu hijo está apendejado. ¿A qué me refiero? De los 0 a los 6 años, si tú estás con tu hijo y le dices, Juan, y Juan no voltea, tu hijo está en un contenido inmersivo. Hablando de ese tema, digo, rápido, haciendo un paréntesis en las edades, ¿qué opinas de los brain rot, tralalero, tralala, tuk 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 saur, digo, todos esos güeyes? Todo eso... Qué horror que me lo sé. Por algo te lo sabes. Me encantan. ¿Te acuerdas la primera vez que los descubrimos? Nosotros estábamos, digo, story time rápido, estábamos en Suiza, pero pegados como por Italia, en un restaurante italiano, y eso empezó en Italia, esos sonidos raros y dibujos raros. Y había una familia italiana al lado de nosotros, y el niño andaba,
viendo un video de, ya sé que ese no era de uno de esas madres, reiniciándolo, lo veía, así estaba. Y yo le decía, ¿estás viendo esto? 2 horas, ¿eh? No, 5 minutos, no, 2 horas. Hasta el papá ya no podía quitar el teléfono, se lo quitaba y ¿cómo se ponía? Sí, se pone a gritar, se pone a hacer un show, se movía. Ese niño cerebralmente tiene una adicción y es lo que generan justo estos juegos, estos videos. ¿Por qué? Porque está una hiperestimulación de luz, movimiento y sonido. Voy a empezar con esto que es bien importante. Nosotros cuando nacemos, nuestra corteza prefrontal, que es esta parte, que es como la primera parte que tú empiezas a tener como soy ser humano, nací, se despierta con luz, movimiento y sonido. Un recién nacido se despierta con luz, movimiento y sonido. ¿Qué es lo que pasa? La hiperestimulación de una pantalla, que es luz, movimiento y sonido, le dice al cerebro, ten reacciones de como cuando eras bebé. O ten reacciones de cuando eras mucho más chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme va creciendo el niño, por ejemplo, cuando tenía que aprender a caminar, en la edad del desarrollo que tiene que aprender a caminar, no lo logra. ¿Por qué? Porque el cerebro constantemente se tiene que estar regresando por las pantallas. Y es exactamente lo que pasa con estos personajes. Generan tanta hiperestimulación de luz, movimiento y sonido, que es lo que hace a un contenido inmersivo, que es imposible que el niño no se quede. Es imposible. Tengo muchos papás que me dicen como, no, es que de verdad, yo nada más se lo puse una vez y no lo podía quitar. Por supuesto, porque tú le estás dando una hiperestimulación gravísima a tu hijo de luz, movimiento y sonido. Y si el cerebro busca esto, el cerebro busca eso natural. Lo busca natural porque es como se despierta tu corteza prefrontal. Ahora, me voy un poquito más a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se encarga de atención, concentración, resolución de problemas y control de impulsos. Esas son como las principales más importantes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa si la corteza prefrontal no se va estimulando correctamente y se estimula con pantallas? Lo que pasa es que no llega a su desarrollo correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Niños que su atención no dura más de 5 segundos. Es impresionante. No saben cuántos casos tenemos en la clínica que llegan con un mal diagnóstico de TDAH. Todo el mundo hoy tiene TDAH. Es de verdad el trastorno de moda. TDAH y autismo es impresionante. El trastorno de moda. ¿Y qué es lo que pasa? No son niños que tienen TDAH, son niños que acostumbraron a su cerebro a no durar más de 5 segundos en un estímulo. Vámonos a los Reels, a los TikToks. ¿Qué pasó y de qué se dio cuenta TikTok? Que ya el cerebro no aguantaba 30 segundos. Entonces, ¿qué? Vamos a ponerle 2 de velocidad, porque el cerebro ya no lo aguanta y lo queremos hacer aún más adictivo. Esto se llama tecnología de la adicción y es algo que hacen todas las redes sociales. Y ustedes se pueden dar cuenta. Pueden estar horas en una red social y no se dan cuenta, pero ustedes todavía no tienen la corteza prefrontal desarrollada, pero ya están mucho más grandes. La corteza prefrontal se desarrolla entre los 25 y los 27 años. O sea, muy grandes. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estos niños ni siquiera están desarrollando la edad que tienen que desarrollar. Les quiero platicar del primer caso que tuvimos en el centro. Una niña de 4 años que llegó con un diagnóstico de autismo. No podía caminar correctamente, no podía ver a los ojos y la mamá traía el diagnóstico de un psiquiatra, traía el diagnóstico de un centro de salud mental y conforme viéndolo un poquito más a profundidad, la niña no padecía autismo, no estaba dentro del espectro autista. Lo que pasaba es que la niña pasaba 10 horas frente a una pantalla desde los 3 meses de edad. Entonces tú me preguntas, pero entonces ¿por qué no aprendió a caminar? ¿Por qué no aprendió a esto? Si se supone que es instintivo. ¿Por qué no? Porque aquí entra lo que se llama neuronas espejo. ¿Han escuchado de las neuronas espejo? Una vez, sí. Es acción-reacción. El niño ve, el niño repite. Si el niño ve en pantalla, ve algo que no es real, por lo tanto no lo repite de la misma manera. Y esto es impresionante. Tenemos muchas mamás que nos dicen, Maite, pero es que yo, por ejemplo, hacía algo y se lo enseñaba después en el celular, pero era yo la que lo estaba haciendo. Sí, pero la memoria no lo guarda igual, porque lo está viendo en una pantalla, no lo está viendo en la vida real. Entonces, esta niña no logró desarrollar lo que tenía que desarrollar a esa edad. Y es impresionante, ahorita ya está de alta, porque tenemos algo
muy a nuestro favor, que también es la neuroplasticidad. Así como se moldea a lo incorrecto, se moldea a lo correcto. Hicimos todo un plan de la metodología que tenemos en el Centro Restart y después de 5 meses la niña logró caminar, logró ver a los ojos, logró hablar, algo que la mamá dijo, no lo va a lograr, es que no es capaz porque ya me dijeron que su autismo es severo y nada que ver. Y es impresionante cómo hay tan mal diagnóstico. Entonces, regresando a las edades, Sí. porque yo me puedo ir. No, adelante, para eso Regresando a las edades de los 0 a los 6 años, 0 tiempo de pantallas, nada más videollamadas y películas. Videos cortos es lo peor que le puede ser a tu hijo. Roblox es lo peor que le puede ser a tu hijo. Okay. Oye, Maite, primero que nada, qué increíble caso el que acabas de mencionar. Bueno, si yo fuera un papá y un psicólogo, un doctor me viniera a decir que mi hijo es autista y voy con una persona como ustedes y logran resolver este problema con mi hijo, pues estaré agradecido toda la vida. Y dijiste que te fuiste un poquito más allá y justamente es ahí donde quiero ir porque creo que eres la persona indicada para responder esta pregunta. Y me mencionaste, ¿me puedes repetir de nuevo en cuál era tu especialidad? Porque va de la mano de eso. Bueno, mi especialidad es dependencia a pantallas, o sea, es adicción a redes sociales y pantallas, pero realmente yo tengo una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, tengo una especialidad en adicciones y muchos estudios, porque no hay una especialidad como tal, pero muchos diplomados en adicción a pantallas y redes sociales. Ok, bueno, mencionaste los algoritmos también. Sí, el hook. Exacto. Una persona en la cual nosotros vemos muchos sus videos e incluso hemos leído sus libros, el doctor Alfredo Jalife Rame, con el que próximamente vamos a tener un podcast. Él dijo que las guerras el día de hoy no se ganan con armas, se ganan con algoritmos. Y vimos el caso como lo que pasó con TikTok. Después de esto me gustaría también saber tu opinión acerca de TikTok. Cómo Estados Unidos empieza esta batalla contra China porque dicen TikTok es demasiado poderoso, TikTok está creando un algoritmo el cual está adoctrinando a todo el mundo y dicen vamos a ver quién compra TikTok. Ahorita Larry Ellison, un empresario judío, está entrando a comprar parte de TikTok, están en resoluciones acerca de ese tema. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de TikTok teniendo tanto poder. Una aplicación solamente controlada por un grupo de personas tiene tanta influencia sobre lo que piensa el mundo y sobre la narrativa. Creo que es una parte súper importante, especialmente en la adicción y especialmente en el hecho de que los algoritmos definen qué es lo que pasa el día de hoy. Aquí me gustaría hablar de algo que, a ver, se acomoda perfectamente a lo que estás preguntando, que es el FOMO. Fear of Missing Out. Algo que todos los jóvenes hoy, TikTok le dijo, no te preocupes, lo tenemos todo tranquilo. Podemos abarcar todo en 30 segundos. Te puedo decir un libro en 30 segundos. No tienes que estudiar, no tienes que hacer, no tienes que nada, no te tienes que esforzar. Todo en 30 segundos. Y por supuesto, ¿cómo no va a tener poder? Si esto le estás enseñando y los estás adoctrinando y los estás llevando a un no te preocupes, aquí tienes toda la información. Y realmente lo que está pasando mucho con TikTok, y yo, por ejemplo, mi mejor amiga es creadora de contenido, entonces lo tengo también mucho, muy cercano de ambas partes. Mi mejor amiga es creadora de contenido de pasteles, ella hace pasteles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ella me dice, Maite, yo ya tengo que prometer en los primeros 3 segundos, y ustedes lo sabrán más que nadie, que voy a hacer el mejor pastel que van a ver en su vida para que se queden. Y ustedes lo saben. Realmente, ¿qué pasa en los primeros 3 segundos del hook? Tienes que prometer la vida para que el que te está viendo se quede. Y es lo que está generando TikTok. Y sí lo están llevando a cabo, o sea, sí lo están haciendo. Y además TikTok, vamos un poco a los trastornos de personalidad. No es que no te esté contestando la pregunta, pero es importante esta parte. Además de hacerlo algo adictivo, TikTok te está llevando a puedes cambiar de emociones en 30 segundos sin ningún problema. Aquí quiero hablar de un trastorno que es TLP y bipolaridad. El TLP es el trastorno límite de la personalidad. Cambio de emociones, cambio de ánimo muy rápidos, sin estados maníacos. La bipolaridad es algo muy parecido al TLP con estados maníacos. ¿Qué es el estado maníaco? Lo voy a poner muy sencillo. Una depresión en un segundo en donde no puedes salir de tu cama, en donde piensas quitarte la vida y al día siguiente estás comprando boletos a España porque es el mejor día de tu vida. Esos son estados maníacos, ¿ok? Sin pensar en absolutamente nada más. ¿Y qué es lo que pasa? TikTok no es que solo te lo genere, lo normaliza. Te dice, está bien,
yo, por ejemplo, antes de estudiar todo esto, yo veía un video de cuando el soldado regresaba, que son los videos que más me hacen llorar. Ahí llorabas, ¿no? Y ahí lloraba muchísimo. Lo de los perritos también son buenos. Exacto, y llorabas Chico. muchísimo. Y no pasaban 10 segundos y ya me estaba muriendo de risa por El la siguiente caída. Exacto, o sea, por lo que sea, ya te estabas muriendo de risa. Y no pasaban otros 10 segundos cuando ya te estabas enojando porque salía a hablar un político. El que elijan. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Te lo está no solamente normalizando, te lo está inculcando. Y es impresionante. Ahora, ¿cómo quieres que además tu corteza prefrontal no está desarrollada? Tú no puedes tolerar esta frustración, no puedes controlar estos impulsos como si estuviera bien desarrollada. Y además te están diciendo cambia de humor fuertísimo. Aquí voy a nada más poner un paréntesis bien importante que es la adolescencia. Nosotros en la adolescencia tenemos una parte del desarrollo que se llama poda neuronal. ¿Qué es la poda neuronal? Es el momento donde el cerebro le dice a neurona A y neurona B que ya no tienen que seguir conectadas, que ya no tienen que estar haciendo sinapsis porque tú ya aprendiste a hablar. Entonces ya sabes que vamos a desconectar esto para poder conectar eso, ¿no? Tenemos las sinapsis contadas, entonces para poder conectar esto. Y esta poda neuronal se conecta con la amígdala, que la amígdala es la parte encargada de las emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Como tú tienes una corteza prefrontal debilitada en la adolescencia porque viste pantallas y una amígdala hiperactiva y no estás pudiendo conectar porque al momento del desarrollo no se pudieron desconectar ciertas sinapsis, entonces lo más normal es que tu hijo de 14 años te aviente la puerta en la cara. Maite, y regresando otra vez un poco al tema de las edades, porque ahorita nos saltamos de los 6 a los 14. Sí, perdóname. No, es que preguntamos otras cosas, pero vamos a suponer de los 0 a los 6 otra vez. Sí. De los 0 a los 6, 0 tiempo de pantallas, videollamadas y películas. De los 7 a los 12 años, un tiempo de pantallas una hora de pantallas, incluyendo la hora del colegio, que aquí tenemos un problema bien grave. Esto es un problema social. ¿Qué es lo que está pasando? La escuela dice, no, para nosotros ser la mejor escuela les vamos a dar juegos de matemáticas en el iPad. Lo que no saben las escuelas, y ya nos han buscado muchísimas escuelas, trabajamos con muchas escuelas, estamos capacitando escuelas porque esto realmente no se sabía, es que cerebralmente el video de matemáticas le genera lo mismo al niño que Roblox. ¿Por qué? Porque el coche avanza igual. ¿Por qué? Porque el sistema de recompensa, es toda esta parte del cerebro que es la dopamina, y entonces yo recibo dopamina en el momento que quiero recibir dopamina, es igual, entonces el cerebro lo guarda igual. Por eso es súper importante que sea una hora, casa, escuela, amigos, todo, sin videos cortos. ¿Y en esa hora qué puede ver? En esa hora puede ver igual películas, series, es que va un poquito de lo mismo, pero de los 0 a los 6 sí hay que cuidar mucho más que no vean ciertos contenidos. Aquí hay algo muy importante, siempre nos preguntan, ¿y cuándo le damos el primer teléfono? Las asociaciones de pediatría lo que recomiendan es a los 14 años se puede dar el primer smartphone sin redes sociales. La verdad es que nosotros haciendo todos los estudios, no es que estemos en contra de las asociaciones de pediatría y no me atrevería a decirlo aquí, pero es muy difícil como papá, es muy difícil como papá decirle a un hijo, te doy un iPhone pero no bajes no, pero Instagram. redes sociales, ¿para qué lo vas a usar? Exacto. Pero es lo que dicen las asociaciones de pediatría. Ahora, las asociaciones de pediatría dicen a los 16 años poder dar redes sociales. Con, obviamente, muchísimo cuidado de estar presente, ¿no? Ahora, me voy a seguir un poquito, de los 7 a los 12 años. De los 13 en adelante, 2 horas como máximo. De los 13 en adelante, me refiero ya a mí y a ustedes. 2 horas como máximo. Cuando nosotros nos metemos a los talleres, siempre vemos niños de 14 años, ¿eh? ¿Cuántas horas pasan en el celular? Que ya obviamente tienen Instagram, TikTok, todo, ¿no? 8 horas. Es impresionante. He estado ahí. Y 8 horas... No solamente es lo que pasan en las pantallas, porque 8 horas solamente es lo que pasan en su pantalla, pero se nos está olvidando lo que están viendo en la tele, lo que están viendo en el iPad de la escuela.
los niños están pasando más horas en la vida digital que en la vida real. Y eso es algo que, por ejemplo, hoy ya está científicamente comprobado que las generaciones de ahorita van a ser las generaciones que no están teniendo un avance, perdón, se me fue la palabra, una evolución, sino una involución. Es impresionante, es la primera generación. Son la primera generación que ya no van a ser más inteligentes que sus padres. Pues ahí te digo que me aviento un tiro con mi jefa. Yo también. Pero está científicamente comprobado. Y todo esto... La verdad, es una generación, no quiero llamarla inútil, porque no somos inútiles, pero es una generación que muchas cosas, pues como que sí, ¿no? Como que estamos acostumbrados y es aquí donde te quiero preguntar. Y yo sé que sí hace daño. ChatGPT. No, por supuesto. ¿Cuáles son los daños de ChatGPT? ChatGPT. A ver, ChatGPT es generada y puede ser muy bien utilizada. Aquí hay algo bien importante. Nosotros, y hemos tenido el hate del mundo de, es que ustedes satanizan las pantallas y ya es algo con lo que se vive, por supuesto. No es lo mismo tratar una adicción a pantallas que tratar una adicción a la cocaína. Aunque cerebralmente, y esto no lo había dicho antes, cerebralmente ya está, científicamente ya está comprobado que cerebralmente genera unas partes del cerebro, sobre todo la corteza prefrontal, la misma problemática cerebral que la adicción a opiáceos. Ya está científicamente comprobado. Pero no es lo mismo tratar una adicción a la cocaína, una adicción a las sustancias, que existen dos tipos de adicciones, que es adicción a las sustancias y adicciones comportamentales, que las adicciones comportamentales se rigen por compulsiones, ambas se rigen por compulsiones. Pero aquí una compulsión es estar viendo tu celular, o más bien, ahorita que por ejemplo nadie tiene el celular, si se escucha piensas, ay, pudo haber sido algo de mi celular, o todo el tiempo estar pensando si te llega una notificación. Ahora, la pregunta que tú me hacías, ChatGPT, ¿qué es lo que pasa con ChatGPT? Elimina el criterio de la persona, que es algo que hasta cierto punto a ciertas personas les puede beneficiar, eliminar cierto criterio. Porque entonces regresamos a lo que me estaba diciendo de TikTok. Está generando muchísimo poder, por supuesto, porque TikTok también quita el criterio. Ahorita los adolescentes, los adultos jóvenes ya no tienen criterio, porque todo el criterio es lo que dijo el influencer que acabo de ver. Y ahora imagínate con ChatGPT, que ChatGPT tiene algo bien impresionante. Está generado para que siempre te dé la razón. No sé si se han dado cuenta que ustedes les dicen, no, pero chat, esto no fue lo que yo te pedí. Tienes toda la razón. Te pido una disculpa. Y siempre tienes toda la razón. Eres perfecto. Eres perfecto. Pero no generas criterio, porque ChatGPT te soluciona todo pensamiento que tú quieras solucionar. No sé si han visto ChatGPT ahora como diario, como terapeuta, que eso es peligrosísimo. ChatGPT ahora es terapeuta, y no solamente terapeuta, ya hay casos de personas que se enamoran de carácter AI. No sé si han visto este caso de una persona que se enamoró de un carácter AI y se suicidó por lo mismo. Igual, casos de niños que se han llegado a suicidar porque ChatGPT no tiene las herramientas de explicarles o de darles cierto acompañamiento necesario. Y hubo un caso de un niño que se suicidó hace poquito, que se quitó la vida hace poquito, porque ChatGPT le dijo cómo hacerlo. Y eso es algo impresionante. ChatGPT no tiene la parte humana. Y sí es un problema súper grave que tenemos. Pero al mismo tiempo ChatGPT puede llegar a ser una buena herramienta si se utiliza a la edad correcta y a el giro correcto. Es un poco como, un poco como la postura oficial de la Iglesia Católica ante la tecnología, ¿no? Que no es en sí la tecnología, es como lo utilicemos, ¿no? Es como Exacto. lo que nos estás tratando de decir. Exacto. Por supuesto, a ver, la tecnología es algo con lo que vivimos y no lo vamos a eliminar. Y repito, no estamos satanizando la tecnología, pero un niño de 12 años no tiene por qué estar viendo Instagram a las 12 de la noche. No tiene por qué estar haciéndolo. Y es algo con lo que sí estamos viviendo. Y sí genera adicción. Y sí se necesitan ciertas reglas,
reglas sociales que se tienen que llevar a cabo. Oye, Maite, yo estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas de las edades. Y digamos, yo no le daría un teléfono a mi hijo hasta muy adelante. Lo llenaría de libros y lo metería en una biblioteca y entretente. Pero fíjate que hay un caso muy interesante. La verdad me rodeo con bastante gente asiática. Tengo varios buenos amigos asiáticos. Y pues cuando yo les pregunto acerca de estos temas y también cuando me he puesto a investigar, me doy cuenta que China, el cual es uno de los países que ha avanzado muchísimo en el aspecto de tecnología, en el aspecto de software, en el aspecto de inteligencia artificial. Vimos como OpenSea se rebasó a ChatGPT en algún punto y era mejor que él y eso. El lanzamiento nomás. En el lanzamiento. Nos damos cuenta cómo, digamos, hay niños de 10, 12 años los cuales ya son expertos en prompting de ChatGPT y andan programando y andan... Básicamente son uno con la tecnología y hemos visto que eso ha revolucionado China y ha mejorado bastante. ¿Cómo lidias con ese debate? Porque sí vemos que, digamos, los niños en China están teniendo mucho contacto con la tecnología y están avanzando bastante al respecto de ello. No se quedarían atrás, digamos, los demás países tomando estas medidas. Estoy jugando un poco el abogado del diablo, pero... No, sí, y totalmente, o sea, es con lo que nos ha llegado muchísimas escuelas, pero es que tenemos esta competencia y es una competencia social y es una competencia sabida. Ok, tu hijo hoy no necesita programar. Tu hijo hoy necesita aprender a jugar, aprender a conocerse, aprender a tener amigos, a tener habilidades sociales. Puede ser que ese niño aprenda toda la tecnología, pero me encanta esta parte porque tú le puedes dar un iPhone a un chango y va a poder utilizarlo a la media hora de verlo. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. ¿Sí? En serio, hay videos impresionantes. Obviamente no se va a poner a... No se va a hacer un perfil de Facebook. Claro. Pero va a poder hacerle así. Un bebé de 3 meses puede hacerlo sin ningún problema. Tu hijo va a aprender, si tiene la capacidad, lo va a aprender a hacer en el momento que lo tenga que hacer. Sí, en su debido momento. En su debido momento. Y ahora me dicen, pero es que China ya lo está haciendo y está ganando. Sí, eso es abuso. Si eso se permite, entonces dejemos que los niños trabajen en fábricas. Y Maite, ¿y cómo sabemos quién es adicto a las pantallas? Ok, voy a hacer una... Tanto como papás como individuo. Ok, voy a hacer unas preguntas, son 5, y necesito que cada vez que yo haga una pregunta, ustedes bajen el dedo si lo hacen. Únanse todos. Está mi dignidad. Si tienen el 70% de dedos bajados, o sea, si tienen 3 o más, es que pueden llegar a tener una adicción. Obviamente no lo generamos ahorita, ¿no? Número 1, si lo primero y lo último que haces en el día es ver el celular, baja un dedo. Si te llevas el celular al baño, baja un dedo. Si cambias de cuarto a cuarto con el celular en la mano, baja un dedo. ¿Puedes explicar eso? Sí, si por ejemplo estás en la sala y te vas a tu cuarto y te llevas el celular, baja un dedo. Si se te olvida el celular, te regresas a tu casa. Por él. Te regresas a tu casa por él. También. Baja un dedo. Y si el celular duerme a tu lado, baja un dedo. Familia, somos adictos. Sí. ¿No duerme a tu lado? No, pues lo bajé. ¿Y cuál no bajaste? El de que cuando te despiertas es lo primero que agarras. ¿Y antes de dormir es lo último que haces? Lick, obvio sí, duermo contigo muchas veces. O sea, en el mismo pasó ahí? espacio. ¿Qué pasó ahí? Es que no todas las veces. ¿Sabes? O sea, yo lo primero que hago es gracias, pero después lo agarro. O sea, ¿cuánto tiempo ya es saludable no agarrarlo, por ejemplo? Lo primero es hacer ejercicio o hacer algo que puede generar dopamina antes de agarrar el teléfono. Pueden ser respiraciones, puede ser lavarte la cara, puede ser O sea, digamos, yo a veces me despierto y lo primero que hago es bañarme. Exacto. Eso. Y eso es súper importante que antes de dormir. Sin ver la hora, sin ver nada, ¿te despiertas? Bueno, pero es que... Y nosotros justo estamos trabajando mucho detox digital para adultos. Ya tenemos diferentes cursos de detox digitales para adultos y uno de eso es
no duermas con el celular en el cuarto, pero enseñamos diferentes técnicas, porque ya lo que se generó hasta ahorita es que ya es una dependencia. Existen dos tipos de dependencia, una dependencia adaptativa y una dependencia desadaptativa. Nosotros ya tenemos como tecnología una dependencia. Yo, por ejemplo, aún trabajando en esto, si voy a un lugar, uso Waze. Si voy a hablar con alguien, le marco. Si estoy en una emergencia, uso el teléfono. O sea, esa es una dependencia adaptativa. ¿Cuándo es una dependencia desadaptativa? Cuando no puedes hacer algo sin eso. Sí, luego vas manejando y viendo TikTok. Ya que hay algo bien importante, que vamos a Vas a entrar... matar a alguien. Sí, de hecho, vamos a entrar en el Claro. multitasking. O sea, estamos... Soy el rey del multitask. Sí, he yo tratado, he ajá. visto cosas peligrosas. Híjole, les quiero decir algo que les va a poner muy triste. No existe el multitasking. Yo sé que no existe. Apagas tu cerebro para hacer otra cosa. Exacto. El cerebro no está listo y no está generado, no está creado para dividirse en dos tareas. El cerebro está creado para estar en una tarea. De hecho, se dice que si escuchas música y manejas, el 80% de tu atención está manejando y el 20% está escuchando música. A ver, no pasa nada. Tampoco lleguemos a un extremismo donde no puedes ver el teléfono nunca jamás. Porque entonces también se vuelve algo desadaptativo. Los extremos siempre se chocan. Entonces aquí hay algo bien importante. Tú sabes si es algo desadaptativo cuando no puedes hacer nada sin eso. Por ejemplo, ya hoy hay muchos cursos para jóvenes de hablar por teléfono, porque los jóvenes ya no hablan por teléfono, ya todo es por WhatsApp. Entonces aquí te das cuenta que es desadaptativo porque ya dejaste esta habilidad social que es hablar por el escribir, porque es más fácil, porque me apantallo, y eso es algo impresionante, es algo que se hace todo el tiempo. Es como, el otro día no me acuerdo con quién estaba y le tocó pedir una pizza y no podía. Me dio mucha risa de que aquí venden pizza y es ese tipo de consecuencias que tal vez puede ser parte de lo mismo. Y te quiero preguntar, ya nos dijiste tal vez un poquito a grosso modo, pues existe la adicción, se ve así, son 8 horas adicto al teléfono, pero tal vez un poquito más de consecuencias de cómo se ve una persona sin esta adicción. Vamos a decir un adolescente saludable, un adulto, vamos a poner una persona de 20 años, 22 años como nosotros. Y cómo se podría ver, digo, no estoy diciendo que todos los casos sean iguales, porque obviamente no, una persona con esta adicción. Me gustaría verlo con casos. Okay. ¿Les parece? Tenemos el caso de un paciente en la clínica donde él se dio cuenta de esta adicción. Él llegó con nosotros, que por cierto hay algo muy importante que es: si el niño, hombre, a los 11 años llega a tener una adicción a pantallas, tiene el 80% de probabilidad de también tener una adicción a pornografía. ¿Ok? 80%. El 80%, o sea, es altísima. Hombre. Y mujer, si tiene una adicción a pantallas, tiene el 80% de probabilidad de tener depresión o ansiedad, por toda esta parte de las redes sociales, que les pega mucho más a las mujeres en el tema de autoconcepto, autoestima y autoimagen. Y relaciones, ahorita hablamos de eso. Pero ¿cómo se ve? Tenemos el caso en el centro de un joven, alrededor de 23, 25 años, el cual se da cuenta que ya no tiene las mismas habilidades sociales que antes. Se da cuenta que no puede pedir una pizza. Se da cuenta que no sabe ni siquiera cómo llegar a la esquina de su casa sin el teléfono. Se da cuenta que no puede dormir sin el sonido del TikTok. Se da cuenta que se empieza a aislar de sus amigos por estar en pantallas. Se da cuenta que su pensamiento lo rige un algoritmo de TikTok o de Instagram. Ahí es cuando el paciente llega a la clínica y empieza él solito a darse cuenta de eso. Eso estamos viendo en adultos. Ahora vamos a hablar del síndrome de abstinencia, que esto es súper importante. En adultos, ¿qué es lo que pasa con el síndrome de abstinencia? Cuando un adulto es adicto al teléfono y tú le quitas el teléfono alrededor de 3 horas, Te mete un balazo. la ansiedad aumenta bastante. No sé si a ustedes se les ha perdido el teléfono. Y mucha excusa es mi medio de trabajo, es que es en la forma en que me comunico, es que ahí es donde entra una dependencia desadaptativa. Porque ¿qué pasaba antes? Antes tú trabajabas de 9 a 6 de la tarde, llegabas a tu casa y se te olvidaba. Sí, ahorita estás chameando todo el día. Ahora trabajas todo el día, lo cual, por supuesto que no es algo que nos genera bien. Aquí me quiero regresar, ¿puedo poner un paréntesis aquí? Sí, adelante. Me quiero regresar a la revolución industrial. ¿Qué pasó en la revolución industrial?
La invención del café. ¿Pero por qué? Es porque se necesitaban más horas de trabajo. ¿Pero por qué? Para aumentar la producción. Para aumentar la producción. Sí, pero porque se generó la luz. Sí, hombres que se necesitaban hombres que utilizaran las máquinas, tal vez. Sí, pero ¿qué es lo que pasó aquí? Se hizo el foco, ¿no? Y entonces... Vamos a hablar de eso. Ajá, hizo el foco y se empezaron a dar cuenta que podían trabajar mucho más. Porque antes la gente se dormía cuando se metía el sol y se despertaba cuando salía el sol. Y ese es un reloj biológico, es lo que debe de ser. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después, viendo eso, se empezó a mover todo el reloj biológico y tenemos algo que se llama melatonina, que es esta parte importante del cerebro que nos genera el sueño REM, que es el sueño más profundo, el sueño donde descansas, que es lo que hace la luz azul. Te quita la melatonina. Entonces, al momento de que llegan estos pacientes con, es que Maite, estoy súper cansado, de verdad estoy muy, muy cansado, estoy muy cansada, duermo mis 8 horas, pero no descanso. Por supuesto que no descansas, porque lo último que haces es ver 1 o 2 horas de TikTok. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro le está diciendo literal, no es hora de dormir. Y ahora me preguntan mucho las mamás, pero mi hijo se duerme viendo videos, pero se duerme súper bien, se queda dormido súper bien. Sí, pero ahora imagínate, es como si le dices a tu hijo, ya duérmete, ponte a dormir brincando. Pues obviamente sus ojos se apagan, pero su cerebro no. Entonces no descansa. Y sí tenemos casos, aquí se eleva obviamente mucho más el cortisol, de un estrés crónico por falta de descanso. Y así es como se ve una persona adicta al teléfono. Ahora, tenemos, por ejemplo, otro caso de otra persona que llega y dice, yo creo tener adicción a las pantallas. Yo lo creo tener. Pero antes de ver el teléfono, hago ejercicio. Y sí lo uso después. Pero cuando voy a apagar la computadora, en vez de apagar la computadora, apago todos los dispositivos, me doy 2 horas de detox total y ya después regreso tal vez a ver una película. Ok. Y sus habilidades sociales no están perdidas, su criterio no está perdido, eso es súper importante. El tema del criterio es algo que voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo porque es algo que se ha perdido muchísimo. El pensar ahora es ¿cómo se dice? Un privilegio. El pensar hoy es un privilegio que antes no lo era. Y entonces una persona no adicta al teléfono tiene mucho más criterio y es muy fácil darse cuenta. Ustedes, por ejemplo, que entrevistan a mucha gente, se pueden dar cuenta cuando la persona sabe o no sabe, o cuando la persona simplemente está repitiendo ciertos reels que ya vio o ciertos discursos y no es su único discurso. Por ejemplo, hace poquito, obviamente no voy a decir quién, pero estaba leyendo que un influencer muy, muy, muy conocido se dieron cuenta que todo su discurso venía de ChatGPT y todo lo que él decía como de este tema de coaching y así, de ser lo máximo, lo que sea, venía de ChatGPT, no era su discurso. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? En un podcast. ¿Por qué? Porque al momento de que le preguntaban, no tenía ni idea de qué contestar. Y eso es una falta de criterio. Y ahí te puedes dar cuenta cuando alguien es adicto o no a las pantallas. Oye, Maite, te quiero hacer una pregunta desde hace rato. Y es un caso personal, de hecho. Yo antes era mucho más estricto en el tema del teléfono y en el tema de la computadora. Creo que Nacho se puede acordar. Era de esas personas que no veo mi teléfono antes de irme a dormir, me despierto y no veo el teléfono y no veo redes sociales hasta cierta hora. Ahorita por gajes del oficio esa parte ya la he dejado un poco. Pero yo lo que hacía en preparatoria, que era mi manera de lidiar con esto, porque leí el libro de hábitos atómicos y me di cuenta de todo el daño que te hace estar en el teléfono y Muy lo buen tenía libro. bastante fresco. Entonces yo lo que dije es, ok, ¿cómo le puedo hacer para hackear mi manera de vivir? Yo lo que hacía era, pues básicamente me despertaba y sí, nada más veía el teléfono para mi alarma y ver la hora. Y no agarraba el teléfono hasta salir de la escuela, que empezaba la escuela, creo que me despertaba a las 6 de la mañana, salía de la escuela alrededor de las 3:30 p.m. Yo lo que hacía en ese periodo era que si me daban ganas de ver el teléfono me ponía a leer, o si me daban ganas de ver el teléfono hacía otro tipo de cosa. Ahora, después de las 3:30, yo agarraba el teléfono. Y en ese momento en el que agarraba el teléfono, la verdad que yo lo que notaba era un golpe es como lo que te decía, que me meto al teléfono y siento un golpe de dopamina tan fuerte que me estresa y digo como que demasiado y lo dejo. ¿Eso es saludable?
No, por supuesto que no. Lo que pasa aquí es que tú estás... ¿Todo bien? Sí, Ah, está bien, perdón. pero es que estoy revisando el audio. Lo que pasa aquí es que tú estás teniendo una hiperestimulación, lo que platicábamos anteriormente. Tú estás teniendo una descarga de dopamina extremadamente elevada. Pero aquí lo que pasa es que con qué contenido tú empezabas. Eso es súper importante. Como papás, como adultos, siempre tienes que pensar tiempo y contenido. ¿Qué está viendo y cuánto tiempo? ¿Qué está jugando y cuánto tiempo? Si tú empiezas con TikTok, es como si empiezas a tomar con un caballito de tequila y no empiezas a tomar con una cerveza. ¿Sí me explico? O empiezas a tomar con un caballito de tequila sin haber comido. Se te va a subir mucho más. O sea, no sé si me estoy explicando en este tema. Dirías que... O sea, digamos, abro el teléfono y pues, digamos, yo no había agarrado el teléfono en 15 horas. Y pues lo primero que abro es TikTok o Instagram. Eso estaría mal. ¿Qué sería lo primero que yo debería de abrir dentro de mi teléfono? Tal vez WhatsApp, tal vez fotos, tal vez en vez de un reel, los carretes, o cómo se dice, sí, las fotografías de Instagram. O sea, como buscar mucho que el contenido no sea inmersivo como primer contacto del día. Maite, y una pregunta. No sé si me expliqué. Sí. Sabes que yo lo que entendería ahí sería como de que, pues, ¿para qué agarro el teléfono si me voy a meter a ver fotos del carrete? Estoy tratando de que... No, pero no te dice fotos de tu carrete, dice como fotos de Instagram en lugar de reels de Insta. O sea, como de contenido tan inmersivo. Pero aquí, por ejemplo, también hay algo muy importante que es, no sé si fue tu primer contacto real del día el teléfono, o más bien fue tu pacificador y tu chupón digital. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros pensamos, que esto es súper importante, que el teléfono es mi pacificador. Estoy estresado, ¿qué hago? Ay, me tiro a ver TikTok. Estoy súper cansado, ¿qué hago? Me tiro a ver Reels. Y al momento de no tener la respuesta esperada de un pacificador adaptativo, que es lo que hace tu cerebro, eleva el cortisol. Puede ser que también pase eso. Al momento de que tú te quieres calmar, quieres bajar, quieres tranquilizarte, lo usas como pacificador, pero realmente no es un pacificador, eleva mucho más el cortisol de lo que creemos. Un poco más para allá. Sí, no, a mí no me pasa así, pero a mí me pasa otras cosas. Pero yo lo que te quería preguntar es algo que decía Jordan Peterson, que en las conversaciones normalmente se asumía antes que podías ofender a la otra persona y la otra persona te podía ofender a ti, ¿no? Eso era lo de lo más normal del mundo, pues. Hasta jugando, pues yo sé que te puedo meter una patada y yo sé que tú me puedes meter una a mí. No va a pasar nada y somos amigos y igual te meto un zape, pero ahí no pasa. Y como que eso siento que él lo enfoca hacia la censura, ¿no? De que es que ahorita ya incomodas a alguien y te quieren censurar. Pero yo también lo puedo enfocar un poco como a las redes sociales. Que el problema aquí está en que en las redes sociales pues, tiras la piedra y escondes la mano. No te contestas. El anonimato. El anonimato. Y también en las redes sociales no contrastas tus ideas, tal vez. Porque si encuentras un video que no te gusta, pendejo, chingada madre, y avientas la piedra, escondes la mano, no vas a ver ni qué te contesta, hasta bloqueas luego. A mí me pasa. Nos mandan mensajes, unas amenazas de 10 renglones, adiós, bloqueado. Es como, canal, ni te contesté. Y no con... Como una cámara de eco. Exacto. Aquí voy a juntar muchas cosas. Uno es, regreso, tema cerebral, baja tolerancia a la frustración. La corteza prefrontal no está desarrollada, por lo tanto, la tolerancia a la frustración no se desarrolló correctamente. 2, la amígdala y la corteza prefrontal. Voy a lo mismo. Como tenemos la amígdala hiperactiva y la corteza prefrontal debilitada, al momento de las reacciones son reacciones reactivas. Tú no tienes esta parte que te dice controla tus impulsos. Es reacción, acción, reacción. ¿Me enojo? Contesto de esa manera. A nosotros nos ha pasado 1000 veces que tenemos mensajes que decimos, bueno, ¿qué onda? Nosotros ni siquiera nos creamos, nosotros ni siquiera somos creadores de contenido y los mensajes que tenemos es, ¿pero en qué momento? Ahora, el anonimato. Hemos tenido muchos talleres y me encanta esta actividad porque les decimos, ¿cuál es el peor mensaje que has mandado? No, pues yo le mandé, perdón por las groserías, pero yo le mandé a tal persona que era un pendejo, no sé qué, que hizo esto, que hizo lo otro. Ok, ven, párate aquí enfrente y dile a esta persona que es un pendejo. Se quedan fríos, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están atrás de una pantalla y es mucho más fácil decir atrás de una pantalla las cosas. No me quiero ir tan lejos, vámonos a Charlie Kirk. ¿Qué pasó con Charlie Kirk? A ver,
Independientemente. Independientemente de lo que haya sido, de lo que no haya sido. Es una falta de escucha activa impresionante. Hoy la gente no escucha. No sé si les ha pasado que con jóvenes, por ejemplo, ustedes están platicando y no los dejan ni hablar. Y es como, no, pero es que esto tal. Ustedes que les gusta debatir mucho, me habían dicho. Sí, sí. Que al momento de debatir es muy difícil que la otra persona escuche activamente la opinión ajena. Se van directo, literal, a la yugular. O sea, no piensas como yo, te mato, como Charlie Kirk. Y esto sí es por lo mismo, por una baja tolerancia a la frustración. Y es impresionante lo que se está generando ahorita. Y ahora, perdón, pero me voy a la parte de violencia. No sé si me puedo saltar tantito la parte de violencia. Por ejemplo, me voy a quedar con el caso de Charlie Kirk. No sé si supieron que las balas tenían escritos unas cosas de un videojuego, que eran como unas cosas que decían de los videojuegos, que se dicen en los videojuegos de violencia. ¿Qué es lo que está generando la violencia en los videojuegos? Como les repito, el cerebro no distingue entre lo real y lo que no es real. ¿Qué pasa ahorita? A tú entrenar a tu cerebro que disparar es algo adaptativo y es algo que tienes que hacer como sobrevivencia en la vida digital. Ahora, vete a la vida real. Alguien te da una alerta de no estoy de acuerdo contigo, te voy a atacar en cierto sentido. ¿Qué es lo que mi cerebro está acostumbrado a disparar? Entonces, hoy es mucho más común escuchar pues le disparé simplemente porque no está de acuerdo, porque el cerebro está literal entrenado para eso. Platicaban con Mercedes hace ratito de los sicarios. Hoy en día es mucho más fácil generar sicarios. Claro, porque al final ya somos una generación, creo que la palabra que busco es pragmática, en el sentido de que no aceptamos crítica de alguien que no piensa exactamente como nosotros. Y en las redes sociales, pues, lo que encuentras es encontrar un foro de personas que piensan exactamente igual que tú y no vas a contrastar tus ideas, ya lo puedes decir bien, contrastar. No vas a encontrar a nadie con quien puedas comparar tus ideas, con quien puedas enfrentar tus ideas, porque pues vas a estar en un grupo lleno de pragmáticos que solo se van a aceptar ideas de X condición, si no te van a sacar, con tal de que no te saquen, no vas a opinar diferente. Y en la vida real, pues, llegas a decir una tontería a un lugar con 50 personas, perdón, pero te van a mentar la madre. Llegas a ofender a una persona de frente, corres el riesgo de que te parta la madre, que te escupa o que simplemente te ignore, pero en las redes sociales no pasa eso. Que te dispare. O que te mate, o que te dispare. Y esos riesgos nos sirven también para ir desarrollando nuestra personalidad. Hay veces que yo digo, igual y me pasé, no lo vuelvo a hacer. Porque me doy cuenta, en redes sociales no te das cuenta de nada. Por supuesto que no, porque además, ¿quién te va a decir qué? O sea, nadie se va a poner a decirte. Te dicen algo y tú lo quitas y ya. Ahora me quiero ir un poquito, me voy a regresar al tema de criterios, que es algo que voy a decir mucho. Cuando tú te estás conociendo a ti misma, el autoconcepto en la adolescencia, nosotros tenemos algo en el cerebro que se llama red neuronal por defecto. Esta red neuronal por defecto es nuestra voz interna. La voz que te dice, ¿sabes qué? Tal vez no me gusta tanto el chocolate, me gusta más lo salado, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esta red neuronal por defecto no está trabajando hoy en los adolescentes. ¿Por qué? Porque no tienen un segundo para escucharse. Y ahora, al momento de que ellos sienten algo, lo que hacen es ChatGPT, redes sociales. ¿Y a dónde los manda ChatGPT y redes sociales? La pertenencia. Voy un poco a esto. La pertenencia. Redes sociales lo que da es pertenencia. Si, por ejemplo, un niño de 11 años, que lo rechaza una niña, y él dice, es que a mí me rechazan las niñas, no sé qué, y busca en internet, ¿por qué me rechazan las niñas? Internet le manda, tal vez eres incel. Tal vez eres incel, eres parte del grupo incel. Y entonces él empieza a leer a los 11 años de los grupos incels. ¿Saben lo que es el grupo incel? Todo este grupo que es contra la mujer. Bueno, seguramente escucharon el caso del niño del CCH, que... No, el de hace poco. El de hace poco. Que se metió y mató a no sé qué. Exacto, ese niño era incel. No sé si pudieron ver esa parte. Yo sí lo vi. O sea, incel básicamente es... ¿Nos explicas qué es? Sí, incel es todo este grupo que por cierto rechazo de la mujer piensa que toda mujer solamente le importa tanto el dinero como la guapura del hombre. Entonces, todos los hombres son rechazados y son minimizados por las mujeres cuando no tienen dinero y no tienen guapura. Entonces, ¿qué es? Nos vamos directamente contra las mujeres.
obviamente con violencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos niños? Entonces, tú a los 11 años estás buscando por qué me rechazan, por qué me rechazan. Por pertenencia te mandan estos grupos. Y entonces tú empiezas a leer y por supuesto que te conviertes en incel. Claro que sí, porque tienes 11 años y porque es en el único lugar donde te están dando pertenencia de una problemática que a tus 11 años normal tienes de que una niña te rechazó. Pero ahora las redes sociales te están diciendo esto. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Regresamos a la falta de criterio. Maite, una pregunta. Esta parte del criterio creo que es extremadamente importante, especialmente en esta época. ¿Por qué? Te voy a decir varios ejemplos. La propaganda se ha encargado de manipular muchas de las cosas las cuales sabemos el día de hoy. Por ejemplo, si tú no tienes un criterio establecido, el cual creo que es algo que se ha perdido a través de la juventud, digamos, nuestra generación creo que tiene muy poco criterio acerca de las cosas. Creo que las anteriores generaciones tenían más criterios. Una de esas cosas creo que era porque leían más en promedio, por ejemplo. Tenían criterios de autores los cuales estudiaron y dedicaron su vida a crear libros, no solamente a una inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que está pasando entre Israel y Palestina. La propaganda de Israel puede ser excelentemente y tan buena en la creación de contenido y puede atacar tanto a las personas las cuales critican al Estado de Israel que puede parecer que para una persona sin criterio puede decir, bueno, pues yo apoyo a Israel. ¿Cuáles son esos consejos para que una persona deje de llevarse por la propaganda o por el discurso o por la narrativa y empiece a formar un criterio? Y empiece a apoyar a Palestina. Apoyen a Jesucristo, a ninguno de los dos. A ver, aquí hay algo bien importante, que es un niño de 11 años no tiene por qué tener el criterio bien desarrollado. Súper importante. Un niño de 11 años está empezando a conocerse. Un niño de 12 años no tiene por qué saber si le va a Palestina o le va a Israel. No tiene por qué saberlo. No tiene por qué saber si es católico o es judío. No tiene por qué saberlo realmente. Ya tiene una cultura y el contexto lo va llevando un poquito a esta parte, lo cual es algo necesario. Nosotros somos personas sociales por naturaleza y el contexto nos lleva a generar nuestros propios criterios. Pero ¿qué es lo que pasa? Las redes sociales se vuelven parte de nuestro contexto. Un súper consejo es: nada de lo que ves en redes sociales es 100% real. Esto que estás viendo, perdón que lo diga, en redes sociales, nunca es 100% real. Entonces, si por ejemplo tú leíste o viste en un reel que el Papa hizo X o Y situación, investiga mucho más. No te vayas con lo que viste en el reel. Eso es súper importante. Y no investigues en inteligencias artificiales. Pregunta, investiga en libros. Y no, aquí hay algo muy importante, porque también esta parte que tú decías es que antes tenían mucho más criterio porque leían. No lo creo necesariamente. No creo que vaya únicamente porque leían. Era porque hablaban. Era porque dialogaban. Era porque tenían mucho más habilidades sociales. Antes no todo el mundo leía muchísimo. Y de hecho hoy en día no todo el mundo lee muchísimo. Y la gente que dialoga tiene mucho más criterio que la gente que, por ejemplo, solamente ve redes sociales. Entonces, aquí bien importante es: no creas todo lo que ves. Ya sé que parece consejo de no sé, pero que te dicen muchísimo, pero no creas todo lo que ves. Maite, ahorita hablamos de la adicción, cómo se genera, algunos de los síntomas, cómo te puede afectar en tu vida, que es algo muy grave, y creo que un gran porcentaje de las personas tenemos esta adicción y otros tienen otras y otros tendremos otras. Te quiero preguntar sobre esta adicción a las pantallas. ¿Cómo lo podemos solucionar? O sea, ¿cómo le hago? La principal cosa que tiene que pasar en una adicción, sustancias comportamentales, lo que sea, es concientizarlo. Es: yo tengo este problema. Tú ya tienes la prueba de los 5 dedos. Yo tengo este problema. Ahora, algo que a mí me encanta dejar en terapia, que en el centro lo tenemos parte de nuestra metodología, es: haz una lista de todas las cosas que hace tu teléfono por ti y de todo lo que, o sea, todo el poder que le estás dando a tu teléfono. Por ejemplo, el ser alarma, el ser el que me dice cómo me visto, porque me lo dice TikTok cómo me visto, el que me dice qué escuchar, el que me dice qué comprar. O sea, todas estas cosas, haz una lista de todo lo que tiene tu teléfono. Es mi reloj, es mi lugar donde escribo, es mi lugar es donde conozco
a mi próxima novia. O sea, todas estas cosas, escríbelas. ¿Qué hace tu teléfono? Y poner al lado cómo lo puedes cambiar en la vida real. Esa es una actividad que hacemos siempre con niños, con adultos, con personas de la tercera edad, porque no quiero llegar a las personas de la tercera edad, también está muy fuerte esta adicción. Y si te das cuenta, hay muchísimas cosas que dices, ¿por qué está utilizando tanto de mi persona este aparato? Ok. Y ahora, ¿esto dirías que aplica para cualquier adicción? O sea, como primero tener que reconocer. El concientizarse para cualquier adicción. La segunda parte no. Okay. Y el tema ¿hay momentos en los que se necesita ayuda? O sea, ¿crees que en cualquier adicción, incluyendo la de las pantallas, supongo que sí, por el tema del centro, pedir ayuda? Sí, aquí voy a entrar, me voy a regresar un poquito a las edades, ¿vale? Y voy a regresar a la neuroplasticidad. Como platicábamos, el cerebro es una plástica que se va moldeando poco a poco, ¿no? Tenemos algo a nuestro favor que es, conforme tú vas creciendo, esa plástica se va volviendo un poco más dura. Por ejemplo, si dejas la plástica afuera, conforme pasa el tiempo se va volviendo un poco más dura, ¿no? Pues exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es tan poderosa la neuroplasticidad que de los 0 a los 6 años te puedes tardar de un día a un mes en reconstruir el cerebro de tu hijo. Imagínate lo importante que sería hacerlo hoy tú sola. No necesitas tampoco tanto apoyo. Necesitas tal vez una guía, sí, pero lo puedes hacer también sola. Ser el payaso de tu hijo de un día a un mes para reconstruir su cerebro. ¿A qué me refiero con el payaso? Que no tenga un tiempo libre, no darle la pantalla, dejar que llore, pasarla mal un mes para que tu hijo vuelva a construir su cerebro. De los 7 a los 13 años te puedes tardar de un mes a 6 meses en reconstruir su cerebro. De los 13 en adelante, sí o sí se recomienda siempre con apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque el síndrome de abstinencia es mucho más peligroso. Acaba de pasar, por ejemplo, en Polanco. No sé si vieron este caso del niño que le disparó a su mamá por quitarle la pantalla. No es el único caso. Tenemos casos en el centro donde la mamá llega toda golpeada. Golpeada, te lo digo. Tuvimos el caso de una mamá que llegó literal con cortes de tijeras en los brazos porque se le quitó el teléfono a su hijo. Obviamente no es un caso conocido porque no llegó a las autoridades ni nada, pero sí tenemos esos casos. ¿Por qué? Por el síndrome de abstinencia. ¿Tú has visto un alcohólico en síndrome de abstinencia? Es exactamente lo mismo. En adultos, ¿qué es lo que pasa con el síndrome de abstinencia? Pasa el suicidio, pasan muchísimas cosas que llega el momento en que no tiene una guía como tal. Entonces, antes de quitar la pantalla, sí tienes que buscar ayuda, no la puedes quitar de tajo. Maite, hacemos una pregunta a todos los invitados del podcast, hacemos 2, pero la voy a transformar un poco para ti. Si todas las personas que sufren una adicción en México te pudieran escuchar, ¿qué les dirías? Le diría que una adicción no rige a la persona que es. Una adicción es una caída y no siempre es su culpa, sino el contexto muchas veces hace que caigas en esa adicción. Y siempre hay esperanza, o sea, no es tu culpa al 100%, pero tienes edad suficiente para responsabilizarte de ello. Si tu hijo tiene una adicción, me voy a esa pregunta ahora con tu hijo, responsabilízate de la adicción de tu hijo y ayúdale, hay mucha esperanza. ¿Quién es la persona más increíble que has conocido en tu vida? Esta es buena, ¿eh? Sí, me la soltaste en un segundo. Sí. Que he conocido que me gustaría conocer. ¿Qué has conocido? Yo creo que mi socia y mi hermana. Sí, 100%. O sea, las dos tenemos la misma visión, pero creo que ella me ha abierto muchísimo los ojos de la necesidad de la necesidad de la ayuda en las infancias de México. Es impresionante. Cuando empecé a trabajar con niñas que habían sido tratadas sexualmente y me iba hacia ella y le decía, es que ¿qué hago con esta niña? Es que me duele esta niña. Siempre ella tenía una respuesta súper importante que es, hazlo con y para ella y con amor. Y la verdad es que eso siempre se me quedó muchísimo. Maite, por último me gustaría, un tema que dijiste en otra entrevista,
mencionaron el tema de Roblox y que a un, no sé llamarlo pederasta, tal vez tú me ayudas a encontrar el término, a un posible abusador, o bueno, no sé si posible abusador, le toma 12 segundos conseguir el desnudo, no sé si me puedes explicar o me lo... Roblox está demandado. No sé si vieron el caso de que lo demandaron hace poco, creo que fue en Luisiana, bueno, no recuerdo dónde fue, pero lo demandaron hace poco. ¿Por qué? Porque Roblox lo que tiene es esta apertura a que cualquier persona se pueda comunicar con cualquier persona y pueda generar los juegos que quiera. No sé si ustedes han jugado Roblox. Yo sí estoy familiarizado. Nunca. Pues en Roblox existe la isla de Epstein. ¿Vieron el caso de Epstein? De hecho, este caso sí nos lo platicó tu hermana, el de la isla Epstein. Ah, bueno. Pues como esos juegos, hay millones de juegos. En esos juegos, obviamente, hay muchos groomers que buscan aprovecharse de... ¿Qué es un groomer? Un groomer, Lo estilan. el grooming es el contactar niños mediante redes sociales, videojuegos, lo que sea, con el fin sexual y simular que tú eres un niño. Roblox es lo que hace. Contacta a niños con fines sexuales. Pero ¿qué es lo que hace Roblox? Roblox tienen algo en común que es el juego. Estamos jugando a tal. Ahora, si tú quieres... Vamos a jugar otro juego. No. Si tú quieres dinero de este juego, los famosos Robux, no. Sí. De hecho, justamente, digo, un poco fuera de tema, ayer vi un video de Adrián Marcelo que llega un niño a pedirle dinero y le dice, ¿para qué? No sé qué. Y le dice, no, pues voy a comprar Robux. O esa... Me dio risa. Sí. Si tú quieres Robux, vámonos a WhatsApp y aquí te puedo dar Robux. Tú le estás diciendo a tu hijo que tiene adicción a las pantallas, digo, a un niño que tiene adicción a las pantallas, que tiene adicción a Roblox, yo te voy a dar este dinero para que tu adicción siga. Es tuyo. Si tú te quitas la blusa, ni siquiera entiendes bien qué pasa con eso. Claro. Pues a mí me da igual. Yo me quito la blusa, quiero los Robux. Y eso es algo que pasa todo el tiempo. Y de verdad que es impresionante. Hay gente que dice como, no, a mí no me pasa, de verdad que no. Los casos son impresionantes. Y de aquí nos vamos a lo que es la sextorsión. Esto no sé si se los explico más. La sextorsión es algo que está pasando ahorita muchísimo, que es, yo ya tengo esta imagen, deposítame tanto para que yo no le pase a todos tus contactos de Instagram esta imagen, porque yo tengo apertura a todos tus contactos de Instagram. Si tú no me pasas tal dinero, yo doy esto. Tenemos de verdad muchos casos en el centro que los niños dejaban de comer en el lunch para guardar ese dinero, para mandárselo a su agresor para que no le pasara las fotos a sus amigos de Instagram a los 11, 12 años. Y es algo impresionante, es algo que está pasando todo el tiempo. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿Yo qué haría? Digo, supongamos que eres un niño, o qué es lo correcto que haga un niño, o bueno, no sé cómo preguntártelo. ¿Tiene que seguir pagando? O mejor ya pues filtra, carnal. Es que aquí hay algo bien importante. El niño no tiene la capacidad de esto, o sea, no tiene por qué. Se toma decisión. No tiene, exacto, no tiene por qué Siendo tomar los esta papás. decisión. Más bien aquí tenemos que concientizar mucho al niño. Si tu hijo está jugando Roblox, Pues que lo borre, pues tu hijo. sí, pero No es muchas tan veces fácil, es ¿verdad? difícil decirle a los papás que borren Roblox. Tienes que saber exactamente con quién está jugando, con quién está hablando y siempre abrirle la puerta al pase lo que pase, no te voy a regañar y pase lo que pase, me tienes que decir. Siempre, por ejemplo, hay ahorita, yo como niño, como adolescente, hay una página donde tú puedes denunciar esto y se borran todas las imágenes que tengan tu cara. Entonces, o que tengan, que sean como esa imagen. En cualquier celular se va a borrar todas las imágenes, tú nada más lo tienes que subir. Así Caray. es. Esa página se llama... ¿Tienes que pagar algo por eso? No, es del gobierno. Es del gobierno. ¿De México? Sí, de verdad. ¿En serio? Pero ¿qué pasa si las fotos no están en México? Eso es algo súper importante. La policía cibernética, que hay algo que esto no lo tocamos, pero el 60% de la producción del abuso sexual infantil, El contenido sexual infantil. el abuso sexual infantil, ¿por qué lo digo así? Porque es lo que hoy llamamos pornografía infantil, pero está mal dicho. Se abuso. Es abuso, claro. Es generado por México. ¿Y qué es lo que pasa?
cuando se va a otros lugares es muy difícil eliminarlo porque, por ejemplo, Noruega ya no pueden hacer nada porque esto es lo que se está generando en México. Esa es la problemática. Si sale de México, de convenio internacional. exacto. Si sale de México es la problemática, pero aquí hay algo muy importante. Nosotros, como centro, ayudamos a esta parte. Por ejemplo, trabajamos con hackers blancos. ¿Qué son los hackers blancos? Todas estas personas que saben perfectamente cómo meterse y cómo ayudar en estos temas. Será una entrevista a un hacker blanco. Lo podemos hacer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si es buscar ayuda como papás a que estas fotos se eliminen, sí o sí, sin seguir dándole dinero al agresor, por supuesto. Qué locura. Creo que la gente se queda con un gran trabajo de autocuestionamiento. Primero yo diría todos, incluyendo los que son papás, porque muchos papás nos escuchan, gracias a Dios. Y preguntarse cuántos dedos bajaste, si bajaste más de 3, si estás como yo. Pues genuinamente hacer un examen de conciencia. Y no está mal, a ver, pues que obviamente a mí también me da pena que ya miles de personas van a conocer que lo primero que hago cuando me levanto es agarro mi teléfono y lo primero que hago cuando me voy a dormir también. Y que luego soy muy multitasking. Pero eso es lo importante, aprovechenlo. Yo, ya que me comprometí en público en cambiarlo, lo voy a cambiar. Yo también. Y ustedes también. Y qué bueno, gracias Maite, por ayudarnos a darnos cuenta. También, sobre todo los que tienen hijos, yo sí hago un llamado, tiene una responsabilidad enorme. Creo que es un llamado que ustedes también hacen. Luego es mejor aguantar, yo diría, todavía no tengo el gusto de ser papá, pero mejor aguantar un berrinche de tu hijo. Te vas a gastar el tiempo en buscar ayuda, pero le vas a cambiar la vida a tu hijo. Vale más que haga un berrinche, que se la pase mal un día, un mes, a que toda su vida vea las consecuencias. Creo que es una labor grandiosa la que hacen ustedes. Igual, ya al principio del podcast aparecieron los datos del centro. En la descripción aquí están. Teléfono y dirección y todo. Y creo que es de humildes reconocer, es algo que siempre decimos. Pues, no está mal pedir ayuda. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres papá y piensas que no te puede ver tu familia así. Yo creo que es de gigantes pedir ayuda y reconocer porque lo estás haciendo por un propósito mayor, que es cuidar, proteger a tu familia. Es un llamado que yo lo hago a todos y agradecerte. Muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias por invitarme, encantada. Me encantó platicar con ustedes. Maite, muchas gracias. Y para la gente, pues nos vemos en el siguiente episodio. Ya no usen tanto el teléfono. Y les mandamos un abrazote. Nos vemos, familia.